Tráiganme al verdadero arquitecto, dijo el multimillonario CEO. Entonces la camarera se acerca y deja atónitos a todos. ¿Y si todo lo que creían saber sobre alguien fuera completamente erróneo? Margaret Chen llevaba 3 años sirviendo café y retirando platos en Romanos Fine Dining, con su cabello oscuro recogido en un sencillo moño y manos firmes mientras se movía entre mesas de empresarios adinerados. Nadie la miraba nunca. En realidad, no. Solo formaba parte del fondo, invisible con su impecable delantal blanco y sus cómodos zapatos. Pero esta noche era diferente. Esta noche, el multimillonario CEO Jonathan Hayes se sentó en la mesa 12, alzando la voz con frustración al golpear el mantel blanco. No me importa cuánto cueste, les dijo a los 3 hombres de trajes caros que tenía frente a él. Necesito al mejor arquitecto del país para este proyecto, y hasta ahora todos me han decepcionado. Margaret se detuvo cerca de su mesa, con la cafetera temblando ligeramente en sus manos. Ojalá supiera quién estaba detrás de él. ¿Desde dónde miran esta noche? Las lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre el comedor de Romano mientras Margaret se movía silenciosamente entre las mesas, rellenando vasos de agua y retirando platos vacíos. Trabajaba allí desde que su esposo falleció hace 4 años, cuando las facturas médicas acabaron con sus ahorros y necesitaba ingresos estables para mantener su pequeña casa. A sus 44 años, era más joven que muchos de los clientes del restaurante, pero se sentía mucho mayor después de todo lo que había pasado. Su hija Sara vivía al otro lado del país con su familia, y Margaret era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Jonathan Hayes era un cliente habitual, aunque no solía alzar la voz de esa manera. Como propietario de Hayes Development Corporation, era conocido por sus enormes proyectos de construcción, centros comerciales, edificios de oficinas e incluso barrios enteros. Margaret había leído sobre él en el periódico local, sobre cómo había construido su imperio desde cero tras crecer en la pobreza en Detroit. Esa noche, sin embargo, su habitual calma había desaparecido. El proyecto del museo es lo más importante que he emprendido, le decía Jonathan a su equipo, tamborileando con impaciencia sobre la mesa. Mi difunta esposa siempre soñó con traer arte de talla mundial a nuestra ciudad. Este no es un edificio más. Es su legado, y no me conformaré con un diseño estereotipado de arquitectos que no entienden lo que intentamos crear. Margaret sabía del proyecto del museo. Toda la ciudad llevaba meses hablando de él. La esposa de Jonathan, Elena, había fallecido de cáncer hacía 2 años, y él había anunciado planes para construir un magnífico museo de arte en su honor. Sería la joya de la corona del proyecto de revitalización del centro, pero hasta ahora, ninguna de las firmas de arquitectura que había consultado había logrado captar su visión. Señor, ya hemos contactado con las mejores firmas de Chicago y Nueva York, dijo uno de los jóvenes con nerviosismo. Quizás debamos ajustar nuestras expectativas. No. La voz de Jonathan era firme. Elena pasó 30 años enseñando arte a niños de barrios marginales. Creía que la belleza podía transformar vidas. Este museo necesita reflejar esa pasión, esa esperanza. No puede parecerse a cualquier otro edificio moderno. Tomó una carpeta de dibujos arquitectónicos y negó con la cabeza. Estos diseños son fríos, sin alma. Son todo lo que Elena no era. Margaret sintió que se le encogía el corazón al escuchar. Recordó a Elena Hayes de las pocas veces que cenó allí con su esposo. Una mujer amable de mirada amable que siempre preguntaba por la familia de Margaret y dejaba generosas propinas. Elena tenía esa rara cualidad de hacer que todos se sintieran vistos y valorados, sin importar su posición social. Mientras Margaret se acercaba a su mesa para servir café, no pudo evitar mirar los dibujos arquitectónicos extendidos sobre el mantel blanco. Su ojo experto captó de inmediato los problemas, la falta de luz natural, los reducidos espacios de las galerías, la falta de conexión entre los ambientes interiores y exteriores. Estos diseños eran, en efecto, desalmados,
creados por personas que nunca habían entendido lo que significaba crear espacios que nutrieran el espíritu humano. Disculpe, dijo Jonathan bruscamente mientras Margaret tomaba su taza de café. ¿Podría tener más cuidado? Estamos tratando de tener una reunión importante aquí. Las mejillas de Margaret se sonrojaron de vergüenza. Por supuesto, señor. Lo siento. Ella llenó rápidamente su taza y retrocedió un paso, pero sus ojos se posaron en los dibujos por un instante. Uno de los hombres notó su interés. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarle?, preguntó con desdén. Oh, no, señor. Solo estaba... comenzó Margaret, pero se detuvo. ¿A quién engañaba? Solo era la camarera. Nadie escucharía jamás lo que tenía que decir sobre arquitectura, a pesar de que una vez soñó con diseñar edificios que pudieran cambiar la vida de las personas. A pesar de haberse graduado con las mejores notas de su clase en el MIT hace 45 años, a pesar de haberlo dejado todo para criar su familia y apoyar el negocio en crisis de su esposo, pero ahora, al ver el proyecto conmemorativo de Helena tratado con tanta indiferencia, algo se agitó en lo más profundo de su pecho, una sensación que no había experimentado en décadas. Margaret se retiró a la cocina, con las manos temblorosas al sentar la cafetera. A través de la ventana, aún podía oír la voz de Jonathan, cada vez más frustrada. Había rechazado 2 propuestas arquitectónicas más y su equipo se estaba quedando sin opciones. A papá le habría encantado esto, susurró para sí misma, pensando en su padre, quien la había alentado a seguir sus sueños de arquitectura cuando se esperaba que la mayoría de las niñas de su edad fueran maestras o enfermeras. Había trabajado doble turno en la acería para pagar su educación en el MIT, creyendo que su hija podría diseñar edificios que perdurarían por generaciones. Pero la vida tenía otros planes. Conoció a Robert durante su último año en el MIT. Era encantador, ambicioso y estaba completamente abrumado por el negocio de restaurantes de su familia, que estaba en apuros. Cuando su padre falleció repentinamente, Robert le rogó a Margaret que pospusiera sus planes profesionales y ayudara a salvar el legado familiar. Solo por 1 año, le prometió, luego podrás volver a la arquitectura. Ese año se convirtió en 5, luego en 10, luego en 20. Para cuando el restaurante se estabilizó, Margaret estaba embarazada de Sarah. Guardó sus herramientas de dibujo en el ático y se convenció de que ser madre era más importante que cualquier edificio que pudiera diseñar. Cuando la salud de Robert comenzó a deteriorarse 15 años después, ella lo cuidó sin quejarse, observando cómo sus habilidades arquitectónicas mejoraban lentamente. Se desvanecían como fotografías dejadas a la luz del sol. Ahora, a los 72 años, era invisible para gente como Jonathan Hayes, solo otra anciana sirviendo café. Sus sueños sepultados bajo décadas de sacrificio y responsabilidad. Margaret. Rosa, la encargada de la cocina, le tocó el hombro suavemente. La mesa 12 pregunta por ti. A Margaret se le encogió el estómago. ¿Había hecho algo mal? Se alisó el delantal y regresó al comedor, donde Jonathan sostenía uno de los dibujos arquitectónicos con evidente disgusto. Esto es basura, decía. Mira esta entrada. Es como entrar en un centro comercial. Helena se merece algo mejor que esto. Tiró el dibujo a un lado y miró a Margaret con ojos cansados. Lamento haberte gritado antes. Este proyecto significa todo para mí. Margaret asintió en voz baja. Lo entiendo, señor. Perder a alguien a quien amas nunca es fácil. Algo en su voz hizo Jonathan. Pausa. Parece que hablas por experiencia. Mi esposo falleció hace 4 años. Dijo Margaret en voz baja. Él también tenía sueños. Grandes sueños de unir a las familias a través de la comida y la comunidad. A veces lo más difícil no es dejar ir a alguien a quien amas, sino ver cómo sus sueños se desvanecen sin cumplirse. La mesa se quedó en silencio. Jonathan la miró fijamente. Un buen rato, y Margaret se dio cuenta de que había hablado demasiado. Estaba sobrepasando los límites, revelando demasiado.
de sí misma a los clientes que la veían, como parte del mobiliario. Pero entonces, Jonathan la sorprendió. ¿Qué harías?, preguntó en voz baja. Si estuvieras diseñando este museo, ¿qué harías de manera diferente? El corazón de Margaret se aceleró. La pregunta flotaba en el aire como un desafío, y podía sentir el peso de sus sueños enterrados presionando contra su pecho. Miró el dibujo extendido sobre la mesa. Todas esas oportunidades desperdiciadas. Todas esas oportunidades perdidas. De crear algo hermoso. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. No podría, comenzó Margaret. Pero Jonathan levantó la mano. Por favor. Y dijo, necesito una nueva perspectiva. ¿Qué ves cuando miras estos planos? Margaret respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras la avergonzarían por completo o lo cambiarían todo para siempre. Las manos de Margaret temblaban mientras miraba los planos arquitectónicos. 45 años de conocimiento y creatividad reprimidos la invadieron repentinamente, como el agua a través de una presa rota. Podía ver todo lo que estaba mal en estos diseños. El espacio desperdiciado, la mala circulación, la completa desconexión con la visión de Elena de llevar arte a la comunidad. La entrada está mal, se oyó decir, con la voz cada vez más fuerte. Un museo no se trata solo de albergar arte. Se trata de invitar a la gente a entrar, de hacerla. Se sienten bienvenidos sin importar su origen. Este diseño crea barreras en lugar de puentes. Jonathan se inclinó hacia adelante, olvidando a su hombre de negocios. ¿Qué quieres decir? El dedo de Margaret trazó el dibujo. ¿Ves cómo la entrada obliga a los visitantes a pasar por un pasillo estrecho? Es intimidante, especialmente para niños o personas que nunca han estado en un museo. Y mira, señaló la distribución de las galerías. Estas salas están aisladas entre sí. No hay un flujo natural, no hay forma de que los visitantes descubran tesoros inesperados mientras pasean. Los tres hombres de negocios intercambiaron miradas, claramente incómodos con la espera. Una mujer criticaba planos arquitectónicos millonarios. Pero Jonathan escuchaba atentamente, sin apartar la mirada del rostro de Margaret. Parecía saber bastante de arquitectura, dijo en voz baja. El corazón de Margaret latía con fuerza. Este era el momento en que podía refugiarse a un lugar seguro, volver a la invisibilidad, o finalmente decir la verdad después de tantos años. Pensó en Elena Hayes, quien siempre la había hecho sentir vista y valorada. Pensó en su padre trabajando doble turno para pagar su educación. Pensó en todos los edificios que nunca había diseñado. Todos los sueños que había guardado cuidadosamente. Fui arquitecta una vez, susurró, sintiendo las palabras extrañas en su lengua. Clase del MIT de 2002. Me gradué en summa cum laude. Rió con amargura. Parecía que fue hace una eternidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Margaret se arrepintió de inmediato de su confesión, sintiéndose expuesta y tonta. ¿Quién era ella para atribuirse su experiencia profesional con un delantal de camarera? ¿Qué pasó?, preguntó Jonathan con dulzura, y algo en su tono le recordó por qué Elena lo había querido tanto. Toda la historia salió a la luz. Los sacrificios de su padre, el encuentro con Robert, el restaurante en quiebra, las promesas incumplidas, las décadas de anteponer los sueños de los demás a los suyos. Le contó cómo veía cómo sus herramientas de dibujo acumulaban polvo en el ático, cómo se convenció de que el sacrificio era noble, cómo olvidó poco a poco lo que se sentía al crear algo hermoso. No he tocado un dibujo arquitectónico en 15 años, terminó, con lágrimas a punto de derramarse. Solo soy una camarera de 44 años que ve demasiado HGTV y lee revistas de arquitectura en la biblioteca. Pero Jonathan la observaba con nuevos ojos. Muéstrame, dijo de repente, empujando una servilleta en blanco sobre la mesa. Muéstrame cómo debería ser el museo de Elena.
Margaret miró la servilleta como si fuera una serpiente viva. No podría. Por favor, interrumpió Jonathan. Para Elena, con manos temblorosas, Margaret cogió un bolígrafo. Las orejas se derritieron al empezar a dibujar. Sus dedos recordaban los movimientos precisos, la forma de traducir la visión en línea y forma. Dibujó amplias curvas y luz natural, espacios que fluían como la música, jardines que traían el exterior al interior. Diseñó lugares de encuentro donde los niños podían tocar y explorar, rincones tranquilos donde los visitantes podían sentarse con una obra de arte y dejar que los transformara. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? ¿Un momento en el que tuviste que elegir entre la seguridad y tus sueños? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras dibujaba, Margaret sintió que volvía a la vida, recordando quién era, quien seguía siendo tras todos esos años de servicio y sacrificio. La servilleta no era lo suficientemente grande para su visión. Pero era un comienzo. Cuando finalmente levantó la vista, encontró a Jonathan Hayes observando su boceto con asombro. Jonathan tomó la servilleta con manos reverentes, estudiando cada línea que Margaret había dibujado. El boceto era tosco, creado con un bolígrafo sobre servilletas de restaurante. Pero la visión era inconfundible, un edificio que parecía rebosar de vida y posibilidades. La luz natural se filtraba a través de los tragaluces, ubicados para resaltar los espacios clave de la galería, mientras que las paredes curvas creaban un flujo intuitivo que guiaría a los visitantes en un viaje de descubrimiento. Esto, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Esto es lo que Eleyanena habría querido. Miró a Margaret con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo entendiste su visión cuando empresas millonarias ni siquiera podían acercarse? A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. Porque escucho, dijo simplemente. Todos estos años, he visto a la gente aprender que les hace sentir cómodos o incómodos, bienvenidos o excluidos. Tu esposa solía hablar de sus alumnos, de cómo tuvo que crear espacios seguros antes de que pudieran abrir sus corazones al arte. Este museo debería hacer lo mismo. Uno de los empresarios se aclaró la garganta, incómodo. Señor Hayes, con el debido respeto, es camarera. No podemos considerar seriamente. ¿Qué no podemos considerar? La voz de Jonathan tenía un tono peligroso. No podemos considerar el talento porque viene en un envase inesperado. No podemos considerar la brillantez porque lleva delantal en lugar de traje. Se puso de pie, con toda su estatura, llamando la atención de todos en el restaurante. Mi esposa pasó su vida luchando contra ese mismo tipo de prejuicio. Creía que todos merecían respeto, sin importar sus circunstancias. Margaret sintió una cálida oleada de gratitud mezclada con terror. Esto realmente estaba sucediendo. Después de décadas de invisibilidad, la veían como realmente era. Pero con ese reconocimiento venía la responsabilidad, y no estaba segura de estar preparada para ello. Margaret, dijo Jonathan, volviéndose hacia ella con una intensa mirada ardiente. Quiero contratarte como arquitecta principal del Museo de Elena. Las palabras la golpearon como un puñetazo. A su alrededor, el restaurante se había quedado en silencio. Otros comensales percibían el drama que se desarrollaba en la mesa 12. Margaret sentía las piernas. Se desplomó y se agarró al respaldo de una silla vacía para apoyarse. No puedo, susurró. No tengo despacho. Ya no tengo licencia. Ni siquiera tengo portafolio. Tengo 44 años y no he ejercido la arquitectura en más de una década. Luego lo solucionaremos, dijo Jonathan con firmeza. Puedes trabajar con mi equipo de desarrollo. Reactiva tu licencia si es necesario. La edad es solo un número. El talento es para siempre, señaló el boceto en la servilleta. Esto es lo que Eleyanena habría querido. Esto es lo que nuestra ciudad merece. Margaret pensó en su padre, que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Pensó en Elena Hayes, que siempre la había tratado con dignidad y amabilidad.
Pensó en todos los sueños que había enterrado, todos los edificios que solo existían en su imaginación. ¿Y mi trabajo aquí?, preguntó, mirando hacia la cocina, donde Rosa observaba con los ojos muy abiertos. Jonathan sonrió, la primera sonrisa sincera que le había visto en toda la noche. Creo que podemos organizar tu renuncia. Si te ha gustado la historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Mientras Margaret miraba su boceto en la servilleta arrugada, se dio cuenta de que a veces los sueños más hermosos son los que tardan décadas en florecer. Pero cuando finalmente lo hacen, la espera vale la pena. La pregunta ahora era si tenía el coraje de retomar la vida que había dejado atrás hacía tantos años. 6 meses después, Margaret estaba en la obra con casco y botas con punta de acero. Sus planos arquitectónicos estaban extendidos sobre una mesa improvisada. El Museo de Arte Comunitario Elena Hayes comenzaba a tomar forma. Sus paredes curvas y su imponente atrio de cristal se elevaban desde los cimientos como una plegaria hecha realidad. Los trabajadores se movían eficientemente a su alrededor, dando vida a su visión, viga y piedra a viga. El diseño había evolucionado desde aquel boceto inicial en servilleta hasta algo aún más hermoso de lo que había imaginado. Trabajando con el equipo de desarrollo de Jonathan, Margaret había creado espacios que verdaderamente honraban la memoria de Elena. Galerías que fluían como ríos, un centro de descubrimiento infantil donde las manos jóvenes podían crear junto a maestros artistas. Rincones de lectura tranquilos donde los visitantes podían reflexionar sobre la belleza que habían experimentado. Y lo más importante, la entrada recibía a todos con la misma gracia que Elena había demostrado a lo largo de su vida. El ayuntamiento la considera una obra maestra, dijo Jonathan, sentándose a su lado. En los meses que habían trabajado juntos, su relación había evolucionado de empleador y empleado a algo más profundo, una colaboración basada en una visión compartida y respeto mutuo. El Times quiere publicar un artículo sobre el arquitecto del museo. Están particularmente interesados en tu trayectoria. Margaret sonrió. Todavía se estaba acostumbrando a que la llamaran arquitecta de nuevo. Recuperar su licencia había sido un reto, pero no imposible. Y trabajar con software de diseño moderno había requerido paciencia y sesiones de estudio nocturnas. Pero cada obstáculo había valido la pena para ver el sueño de Elena hacerse realidad. Tu hija llamó esta mañana, continuó Jonathan. Sara está muy orgullosa de ti, Margaret. Toda la familia planea volar para la inauguración. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas de alegría. Sara se quedó atónita al enterarse del pasado oculto de su madre y su actual proyecto. Siempre me pregunté por qué sabías tanto de edificios, dijo durante su larga conversación telefónica. Pensé que te interesaba mucho HGTV. La verdad era que Margaret nunca había dejado de ser arquitecta. Simplemente había canalizado sus habilidades de diseño hacia otras áreas. Había dispuesto su pequeña casa para maximizar la luz natural y crear espacios tranquilos. Sugirió mejoras en la distribución del restaurante que aumentaron la eficiencia y la satisfacción del cliente de Romano. Había estado diseñando todo el tiempo, pero no en el sentido tradicional. Hay algo más, dijo Jonathan, sacando un documento de aspecto oficial. El alcalde quiere hablar contigo sobre el proyecto de la nueva biblioteca. Al parecer, a la comunidad le encanta tu enfoque del diseño accesible. Margaret rió, con una risa llena de asombro e incredulidad. A los 44 años, estaba más ocupada que nunca desde sus inicios profesionales. Su agenda estaba llena de reuniones, visitas a obras y consultas de diseño. Tuvo que contratar a un asistente solo para que se encargara de todo. Mientras el sol se ponía tras los muros del museo, Margaret pensó en Elena Hayes y el efecto dominó de la amabilidad. La sencilla dignidad de Elena hacia una camarera de restaurante había sembrado semillas que ahora florecían en algo hermoso. El museo atendería a miles de visitantes a lo largo de los años, introduciendo el arte a los niños,
brindando consuelo a los corazones afligidos y creando el tipo de espacio de reunión comunitaria que Elena siempre había imaginado. Gracias, le dijo Margaret en voz baja a Jonathan, aunque sus palabras en realidad estaban dirigidas a la memoria de Elena por verme cuando yo había olvidado cómo verme a mí misma. El museo abriría en 4 meses. ¿Qué? Había sido el 60 cumpleaños de Elena. Margaret ansiaba ver a los niños corriendo por las galerías, con sus risas resonando en las paredes cuidadosamente diseñadas. Cada línea que había dibujado, cada espacio que había creado, estaba impregnado de amor. Amor por la visión de Elena, amor por su comunidad y amor por los sueños que habían esperado pacientemente su momento para brillar. A veces, los capítulos más importantes de nuestras vidas comienzan cuando creemos que la historia está a punto de terminar. El segundo acto de Margaret como arquitecta apenas comenzaba, y era más hermoso de lo que ella pudiera haber imaginado. Si disfrutaste de esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañar a Margaret en su viaje de invisible a invaluable. Que todos tengamos el coraje de perseguir nuestros sueños, sin importar cuánto tiempo hayan estado esperando.